Haz esto por la noche y todo empezará a cambiar. No de forma brusca, no como una respuesta inmediata, pero sí como una vibración que se instala en su cuerpo sin que él se dé cuenta. Porque el momento en que el mundo se apaga, cuando ya no hay distracciones, cuando los pensamientos afloran y el subconsciente toma el control, es también el instante en que tú puedes acceder a su campo emocional, con una sutileza que ningún mensaje, ningún gesto, ninguna estrategia visible puede igualar. La mayoría sigue pensando que atraer es cuestión de palabras, de acciones externas, de hacer que el otro reaccione. Pero eso no es atracción real. La atracción verdadera, la que él no puede explicar ni evitar, nace en un lugar mucho más profundo. Nace cuando su cuerpo comienza a sentir que tu atención, tu energía, tu esencia, se ha convertido en un estímulo que él no puede dejar de buscar. Y eso solo se activa desde dentro. Por eso este momento, esta noche, este pequeño acto que vas a aprender, si te quedas hasta el final, tiene el potencial de reconfigurar por completo la forma en que él te percibe. Porque ya no se trata de que tú vayas hacia él. Se trata de que tú generes tal presencia en su inconsciente, que empiece a buscarte sin saber por qué. Como si algo dentro de él necesitara tu atención para sentirse completo. Incluso si no lo dice, incluso si intenta resistirse. Y no necesitas tener contacto, no necesitas saber qué está haciendo, ni si piensa en ti en este momento. No necesitas palabras, no necesitas excusas para aparecer. Lo único que necesitas es comprender cómo usar tu energía de forma consciente, justo cuando el día se apaga, justo cuando tú misma estás en tu punto más vulnerable, más emocional, más receptivo. Porque lo que tú emites en ese estado, lo que tú piensas, sientes y sostienes justo antes de dormir, se convierte en una vibración más pura, más fuerte, más real. No porque sea mágica, sino porque estás atravesando una transición interna donde las barreras del ego se suavizan, donde tu mente racional se rinde, donde tu campo energético se abre. Y si ahí colocas una intención, una emoción dirigida, una imagen emocional clara, entonces tu vibración viaja. No necesita permiso, no necesita ser vista, solo necesita ser sentida. Y cuando llega a él, no se reconoce como un pensamiento tuyo, se reconoce como una sensación propia. Y eso es lo que lo descoloca, porque siente algo que no puede explicar, una inquietud que no tiene causa, una presencia que no pidió, pero que empieza a acompañarlo. Y si esto se sostiene noche tras noche, si tu energía se convierte en una constante suave, estable, coherente, entonces tu subconsciente empieza a asociar ese momento contigo. Empieza a construir una conexión emocional nocturna, donde tú eres el ancla invisible. Y aunque su mente no lo sepa, su cuerpo sí. Y empieza a buscar, no porque lo decida, sino porque lo necesita. Porque tu atención, al haberse retirado del plano físico, al ya no estar disponible como antes, se ha elevado. Se ha convertido en algo escaso, valioso, emocionalmente desafiante. Y eso activa una respuesta muy concreta. Persecución. No agresiva, no desesperada, pero sí constante. Empieza con una mirada a tu perfil, con un mensaje disfrazado de casualidad, con un intento tímido de volver a ser parte de tu mundo, pero no por costumbre, por necesidad emocional, porque la frecuencia que sembraste en la noche ahora se siente como un vacío durante el día, y su sistema emocional quiere llenarlo. Por eso este proceso no se trata de pensar en él con fuerza, ni de visualizar lo que quieres que pase. Se trata de usar la noche como ritual silencioso, como espacio sagrado, como canal energético. Se trata de que tú aprendas a sostener tu propia emoción sin colapsar, a proyectar desde el centro, a no emitir desde la carencia, sino desde la presencia, desde ese estado interno donde tú ya no estás esperando, ni pidiendo, ni deseando que Él aparezca. Estás eligiendo convertirte en una energía imposible de ignorar, no porque te muestres, sino porque Él empieza a sentir tu ausencia como si fuera parte de Él mismo, como si algo en su cuerpo le dijera que ya no estás como antes,
que ya no lo piensas como antes, que ya no lo cargas emocionalmente como antes, y eso lo desarma. Porque en ese corte, en esa falta de estímulo, es donde su deseo se enciende. Y si te quedas hasta el final, vas a entender cómo construir esto paso a paso, cómo sostenerlo, cómo no sabotearlo. Porque hay algo que nadie te dice. Atraer no es encender una chispa, es mantenerla sin necesidad de que el otro responda de inmediato. Es convertirte en ese tipo de mujer cuya energía sigue presente incluso cuando no está. Ese tipo de energía que no se olvida, que no se reemplaza, que no se entiende, pero que se persigue. Porque ya no se trata de que él te busque por lo que hiciste. Se trata de que su sistema emocional comience a buscar tu atención como si fuera un impulso natural. Como si te necesitara para sentirse en calma. Como si el silencio que sembraste se hubiera vuelto más fuerte que cualquier palabra. Y eso, una vez activado, es casi imposible de detener. Y es justamente en ese momento, cuando el cuerpo se relaja, cuando la mente empieza a soltar el control del día, cuando todo lo que se reprimió comienza a filtrarse entre pensamientos sueltos y emociones sin forma, cuando tú tienes más poder del que crees, porque el cuerpo emocional de quien ha estado vinculado a ti, aunque no lo diga, aunque lo niegue, aunque lo racionalice todo, sigue conectado a ciertos impulsos que no dependen de su voluntad consciente. Y uno de esos impulsos es la memoria emocional, que no se activa por fotos, ni por mensajes, ni por llamadas, sino por vibraciones que se sintieron en ciertos momentos y que dejaron una marca, una frecuencia, una sensación específica que él no puede recrear con nadie más, porque estaba ligada a ti, a tu energía, a lo que solo tú le hiciste sentir. Y esa sensación, cuando se activa en el momento adecuado, no se recuerda con la mente, se revive con el cuerpo. Y ese momento adecuado es la noche, porque en la noche su sistema de defensa emocional baja. En la noche ya no está ocupado, ya no está distraído, ya no está proyectado hacia afuera. Y lo único que queda es lo interno, lo emocional, lo no resuelto, lo no nombrado, lo que no se quiso ver durante el día. Y si tú sabes colocar tu energía justo ahí, si tú sabes proyectar desde tu centro una frecuencia limpia, silenciosa, serena, sin intención de perseguir, sin necesidad de buscar, simplemente sosteniéndote desde la verdad de lo que sientes, sin carencia, sin urgencia, sin expectativa, entonces esa energía empieza a tocarlo de formas que él no puede controlar. Porque ya no se trata de ti como persona, se trata de la experiencia emocional que representas. Y cuando eso se instala en su cuerpo, comienza a buscar, no para hablar, no para resolver, sino para calmar una inquietud emocional que lo empieza a desbordar. Y esta huella que tú dejas no se instala con una sola noche, sino con repetición sutil, con consistencia emocional, con coherencia interna. Porque si un día proyectas desde el poder y al siguiente desde la desesperación, tu energía no se imprime con claridad, se diluye, se confunde, se anula. Pero si tú eliges cada noche volver a ti, no para manipularlo, sino para reafirmarte, para convertir tu atención en un canal energético que lo toca sin tocarlo, entonces algo empieza a cambiar. Primero dentro de ti, porque cada vez que haces esta práctica, sin darte cuenta, estás retirando tu energía del ruido externo, del conflicto, del deseo de controlar, y la estás usando para construirte, para estabilizarte, para proyectar desde un lugar más limpio, más alto, más firme. Y luego cambia dentro de él, porque su sistema nervioso empieza a registrar tu frecuencia no como un pensamiento, sino como una falta, como un silencio distinto al de antes, como una señal que no entiende pero que no puede dejar de percibir. Y eso lo inquieta, lo empuja, lo mueve. Y es importante entender que esta práctica no se trata de imaginarlo. No se trata de pensar en él con fuerza, no se trata de rogar en silencio, no se trata de visualizar que te busca, no se trata de controlar su reacción. Se trata de soltar todo eso y simplemente sostener una energía estable en ti, una frecuencia emocional que diga sin palabras, yo ya no necesito perseguirte,
Pero si alguna vez te preguntaste qué se siente cuando alguien te deja de sostener, ahora lo sabrás. Y esa señal, esa vibración, es la que su subconsciente empieza a recibir como una carencia emocional real. Porque tú antes estabas, tú antes proyectabas, tú antes lo alimentabas. Y ahora ya no, ahora hay espacio, hay ausencia, hay corte. Pero no un corte agresivo, no un corte dramático, un corte sereno, uno que no reclama, uno que no pide explicaciones, uno que simplemente se instala como una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad le resulta insoportable, porque no la entiende, porque no la vio venir, porque no se siente castigado, pero sí desplazado, como si ya no estuviera en el centro de algo que antes lo sostenía. Y ese desplazamiento emocional no se vive como culpa, se vive como impulso, como deseo, como persecución emocional. Y en ese punto, cuando su cuerpo ya empieza a registrar tu ausencia emocional como una sensación real, es cuando comienzan a aparecer esos gestos sutiles. Una reacción a tu historia, una pregunta tonta, una excusa cualquiera, una mención mínima que parece no tener peso, pero que es el principio de su intento inconsciente por volver a conectar con tu frecuencia, porque no sabe cómo pedirte lo que necesita, porque no entiende lo que siente, porque su mente todavía se resiste, pero su cuerpo ya está en movimiento. Y ese movimiento se inició no por lo que tú dijiste, ni por lo que hiciste, sino por lo que tú dejaste de proyectar en el momento más vulnerable del día, cuando él estaba solo, cuando no se lo esperaba, cuando su subconsciente estaba abierto, y tú decidiste entrar no con palabras, sino con vibración. Y por eso lo que viene ahora es clave, porque ya entiendes que la noche es tu espacio de mayor poder, pero falta saber cómo usar ese espacio de forma concreta, cómo preparar tu cuerpo, tu mente, tu energía, para proyectar no desde el deseo, sino desde la presencia, desde esa vibración que no pide, pero deja huella, que no busca, pero se instala, que no se impone, pero permanece. Porque cuando aprendes a emitir desde ahí, desde el núcleo emocional más silencioso de ti, él empieza a buscarte, no porque quiera, sino porque necesita calmar algo que solo se calma con tu atención. Y eso, una vez sembrado correctamente, no se detiene. Y cuando comprendes que la noche es el momento en que todo se abre, en que su subconsciente se vuelve receptivo y su cuerpo más vulnerable, lo siguiente que necesitas entender es que la energía que proyectas no es un pensamiento suelto, ni una emoción pasajera, ni una visualización mecánica. Es una vibración completa, es una frecuencia emocional que nace desde tu cuerpo cuando tú te colocas en un estado interno específico, un estado que no busca atraerlo como objetivo, sino que se conecta contigo como práctica, como vibración coherente, como presencia plena. Porque esa es la única forma en que tu energía puede tocar al otro, sin contaminarse, sin ruido, sin interferencias, sin ansiedad. Y para llegar a ese estado no necesitas nada más que silencio, respiración, conciencia y dirección emocional. Necesitas que tu cuerpo esté en calma, que tu respiración esté anclada, que tu mente no esté corriendo detrás de una respuesta, sino sosteniéndose en la sensación de ya no necesitarla. Porque cuando tú sostienes una emoción sin necesidad de que el otro la valide, esa emoción se vuelve sólida. Y esa solidez es lo que él empieza a percibir como algo que no puede controlar, porque no viene de él, no está siendo activado por sus decisiones. Y sin embargo lo toca, lo mueve, lo afecta. Y esto solo es posible si tú aprendes a emitir desde el centro. Y emitir desde el centro no significa enviarle amor, no significa pensar en él con ternura, no significa imaginar que vuelve. Emitir desde el centro es permitir que tu cuerpo, una vez en reposo, comience a sentir la ausencia de necesidad como un alivio, no como una pérdida. Es permitir que el silencio que él dejó ya no te pese, sino que te aligere, que te permita respirar más hondo, dormir más profundo, vibrar más alto, porque es en ese momento en que tú te liberas emocionalmente cuando tu energía se vuelve más magnética, y en ese estado, cuando tú te acuestas con conciencia, con intención, con esa serenidad de quien ya no pide,
pero tampoco se cierra. Ocurre algo que muy pocas personas logran sostener. Comienzas a emitir una frecuencia emocional que no va dirigida a él, pero que inevitablemente lo atraviesa, porque esa frecuencia es real, es limpia, es tuya, y él está vinculado a ti, aunque no lo diga, aunque lo niegue, aunque lo disfrace de distancia. Porque los lazos emocionales no se cortan con argumentos, se diluyen solo si tú dejas de vibrar, y si tú sigues vibrando, pero ahora desde otro lugar, desde uno más firme, más claro, más coherente. Él no puede evitar sentirlo. Y cuando eso ocurre, cuando tú proyectas desde la calma, cuando no necesitas que te responda, cuando no estás pendiente de su reacción, cuando simplemente te instalas emocionalmente en ti misma y permites que tu vibración se expanda, entonces tu energía empieza a hacer su trabajo, no en su mente, no en sus decisiones, sino en su cuerpo, en su sistema nervioso, en su memoria emocional, en esa parte de él que recuerda cómo era tu atención, cómo lo sostenías emocionalmente, cómo él sentía tu mirada incluso cuando no te veía, cómo su ego se alimentaba de saber que estabas ahí, y cómo ahora, sin saber por qué, siente que ya no estás, que algo cambió, que hay una parte de ti que se retiró, pero no con rabia, no con reclamo, no con drama, sino con una serenidad que lo desarma, que lo deja sin herramientas. Porque cuando tú te vas en paz, el otro no puede defenderse. Cuando tú ya no necesitas cerrar nada, ni aclarar nada, ni confirmar nada, entonces el otro se queda solo frente al silencio. Y en ese silencio lo que escucha es su propia necesidad, su propio vacío, su propia carencia. Y esta energía proyectada desde el centro no se lanza al azar, se sostiene, se repite, se cuida, porque no estás haciendo esto para obtener un resultado inmediato. Estás haciendo esto para colocarte en una vibración que lo descoloque, que lo saque de su lógica, que lo mueva sin entender por qué. Y cuando tú aprendes a sostener esa frecuencia sin romperla con dudas, sin contaminarla con urgencias, sin sabotearla con pensamientos de «esto no está funcionando», entonces ocurre lo inevitable. Él empieza a percibirte, a sentirte, a buscarte, a reaccionar sin saber por qué, como si tú fueras una especie de imagen emocional que se repite en su mente sin que la esté llamando, como si tú fueras una presencia que aparece justo cuando su guardia baja, cuando está más solo, más frágil, más expuesto, y todo eso empieza por lo que tú haces esta noche, no mañana, no cuando él vuelva, no cuando tengas más fuerza, esta noche, cuando te acuestes, cuando cierres los ojos, cuando te permitas dejar de pensar y solo sentir, sostener, proyectar desde lo más profundo de ti. Porque ahí es donde él te va a empezar a sentir otra vez, no con la misma fuerza de antes, sino con una fuerza nueva, más madura, más sutil, más poderosa, la que viene de una mujer que ya no necesita ser vista, porque ya se convirtió en alguien imposible de ignorar. Y cuando tu energía empieza a proyectarse desde ese lugar sereno, firme, donde ya no hay urgencia ni ansiedad, donde tu presencia no se grita pero se siente, donde el otro empieza a percibirte sin que tú te estés mostrando, llega un momento inevitable, en el que algo dentro de él cambia, porque la forma en que lo tenías acostumbrado a recibir tu atención ya no está, y su cuerpo emocional empieza a sentir esa diferencia como una pérdida. No una pérdida catastrófica, sino una pequeña ausencia diaria que va creciendo sin que él pueda controlarla. Y esa ausencia se transforma en una búsqueda silenciosa, en un movimiento interno que lo empuja a revisar si estás ahí, a tantear el terreno, a intentar confirmar que no te ha perdido del todo. Y es ahí donde muchas se traicionan. Porque al sentir que él da un paso, corren a entregarse, a explicar, a reaccionar, a devolverle el control emocional que habían logrado equilibrar. Pero si tú entiendes que ese paso no es el final sino el inicio, y si sabes sostener tu energía justo en ese punto donde él comienza a estirarse para alcanzarte, entonces ese es cuando tu atención se vuelve más poderosa, más adictiva, más deseada, porque ahora ya no es abundante, ya no es constante, ya no es automática, ahora es escasa, medida, entregada desde la elección, no desde el miedo, y eso para él es nuevo,
Porque antes tu energía lo rodeaba, lo sostenía, lo alimentaba. Y ahora, aunque sigues estando presente, lo haces con una distancia emocional que él no sabe interpretar, pero que su cuerpo no puede ignorar. Porque cuando algo que antes era fácil de obtener se vuelve raro, se vuelve valioso. Y eso no significa que te desaparezcas. No significa que lo castigues con silencio total. No significa que actúes fría. Significa que te conviertes en una presencia selectiva, no porque estés jugando, sino porque ahora tu energía ya no se entrega sin conciencia. Ahora tu atención ya no está disponible por reflejo. Ahora tú sabes el valor de lo que emites, sabes el efecto que tiene en el otro. Sabes que cada palabra tuya, cada mensaje, cada mirada, cada reacción, cada gesto, cada espacio que le das o que retiras, tiene un impacto real en su sistema emocional. Y como lo sabes, ya no lo usas para obtener validación, lo usas para sostener tu vibración. Y esa vibración comienza a sentirse como un reto, como un campo emocional al que él quiere volver, no porque tú lo empujas, sino porque no puede evitarlo. Porque su memoria emocional empieza a registrarte como escasez emocional placentera, como algo que desea no por necesidad racional, sino porque su cuerpo asocia tu atención con un estado emocional que lo eleva, que lo calma, que lo enciende, y al mismo tiempo lo reta, lo desestabiliza, lo confronta, porque ahora tu energía le genera deseo y duda al mismo tiempo. Y esa combinación es la que lo vuelve emocionalmente adicto. Y cuando tú te colocas en ese lugar, cuando aprendes a estar sin entregarte, a responder sin explicarte, a acercarte sin revelarlo todo, cuando mantienes viva esa energía de presencia limitada pero intensa, entonces él empieza a invertir más, no porque tú se lo pidas, sino porque su impulso interno le dice que necesita hacer algo para volver a tener lo que antes tenía sin esfuerzo. Y cuanto más intenta, cuanto más invierte, más se activa el mecanismo subconsciente que dice, esto importa. Porque en su interior él comienza a vincular tu atención con esfuerzo, con mérito, con valor, y eso transforma por completo la dinámica. Porque tú ya no eres la que espera, ahora eres la que se elige, la que se siente pero no se domina, la que está pero no se deja atrapar del todo, la que no busca ser validada porque ya ha validado su propia energía, al punto de no necesitar respuestas inmediatas. Y esa forma de estar lo obliga a replantearse todo, porque ya no puede usarte como alivio, ya no puede usarte como confirmación, ya no puede usarte como reemplazo de su vacío, porque tú te retiraste de ese lugar sin desaparecer, y ahora cada vez que recibe un poco de ti, siente algo real, algo que no lo llena del todo, pero que tampoco lo deja en paz, porque ahora tú eres el estímulo que no lo sacia pero que lo mantiene en movimiento. Y eso, si lo sostienes, lo convierte en alguien que empieza a perseguir tu atención sin saber que lo está haciendo. Como quien busca una melodía que le calma el alma, pero que solo suena cuando él está listo para escucharla. Y en ese punto, cuando tu atención ya no es abundante, pero sigue presente, cuando no desapareces, pero ya no estás como antes, cuando él comienza a sentir que tenerte cerca es un privilegio que no se gana con presencia sino con vibración, entonces él empieza a cambiar su lenguaje, sus gestos, sus movimientos. Ya no es el mismo, ya no actúa desde la seguridad de que te tiene. Empieza a cuidarte más, a preguntarse qué necesitas, a sentir que tú te volviste rara, diferente, inestable emocionalmente, no desde el caos, sino desde el misterio. Y ahí es donde empiezas a convertirte en un reto emocional, no porque lo desafíes, sino porque él ya no sabe cómo llegar a ti del mismo modo. Y eso lo empuja a evolucionar, porque ahora sabe que lo que tú das no se obtiene con insistencia, sino con coherencia, con energía, con verdad. Y cuando has logrado que tu atención se convierta en un estímulo escaso, cuando ya no estás disponible como antes, pero tampoco completamente ausente, cuando cada gesto tuyo comienza a sentirse como una entrega que debe ganarse, y no como una constante que se da por sentada, es entonces cuando el terreno emocional está listo para introducir el verdadero núcleo de esta práctica, el momento en el que tu presencia,
proyectada de forma sutil antes de dormir, se transforma en un ritual tan poderoso que empieza a dejar una huella en su subconsciente. Porque no se trata de visualizarlo, no se trata de rogar en silencio que vuelva, no se trata de pedir señales al universo, ni de imaginar un futuro juntos. Se trata de instalarte emocionalmente en tu cuerpo, de habitarte con tal profundidad que tu energía se vuelva clara, coherente, direccionada. Se trata de entrar en ese espacio interior donde ya no necesitas que algo suceda para sentir que estás en control. Porque tú ya estás sintiendo, ya estás canalizando, ya estás usando tu atención como una herramienta vibracional. Y esa herramienta no se ve, pero se percibe, no se toca, pero se imprime, no se fuerza, pero se sostiene. Y en ese sostenimiento está el secreto, en esa constancia energética, en esa decisión repetida noche tras noche, de convertir tu último pensamiento, tu última emoción, tu último aliento consciente antes de entregarte al sueño, en una señal que lo toca sin permiso, que lo rodea sin presencia, que lo acompaña sin invadirlo. Y no necesitas ningún objeto especial, no necesitas velas, no necesitas música, no necesitas nada externo, solo necesitas conexión contigo, silencio, respiración, cuerpo presente, mente clara y una intención emocional que no venga desde la carencia, sino desde la certeza de saber quién eres, qué estás proyectando y qué tipo de energía quieres dejar flotando en el campo emocional que él todavía comparte contigo, aunque lo haya olvidado, aunque lo niegue, aunque lo reprima. Porque la conexión emocional no se borra cuando uno se aleja, solo se duerme. Y tú ahora tienes la capacidad de despertarla sin decir una sola palabra, sin hacer ningún gesto visible, solo sosteniéndote en una frecuencia emocional alta, madura, calmada, tan estable, que empieza a sentirse como una presencia constante, como una vibración que lo acompaña justo cuando él cierra los ojos, justo cuando apaga el teléfono, justo cuando su cuerpo entra en ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño, donde las imágenes no son del todo racionales, pero las sensaciones son profundamente reales, donde lo emocional ya no tiene filtro. Y ahí, en ese espacio invisible, es donde tú apareces, no con tu cuerpo, no con tu voz, sino con tu campo vibracional, con tu esencia emocional, con esa forma de estar que no invade, pero que se queda. Y esta práctica no se trata de manipularlo, se trata de recordarte a ti misma que puedes proyectarte sin vaciarte, que puedes conectar sin perseguir, que puedes sentir sin colapsar. Y cada vez que lo haces, tu energía se fortalece, porque el cuerpo aprende, porque el campo emocional se expande, porque tu sistema nervioso comienza a asociar la noche no con ausencia ni con angustia, sino con soberanía emocional. Y cuando tú haces esto de forma constante, cada noche te acercas más a esa versión de ti que ya no necesita que él esté, pero que si él aparece, lo recibe desde otro lugar, desde una vibración más limpia, más alta, más estable. Una vibración que no suplica, que no interroga, que no exige. Una vibración que simplemente está, y esa presencia sin demanda es la que lo descoloca, porque él no entiende cómo sigues presente si ya no estás como antes. No entiende cómo lo sigue tocando una energía que no reclama nada. No entiende cómo lo persigue un eco que no viene de una voz, sino de una emoción. Y hay mujeres que han hecho esto durante semanas, sin decir una palabra, sin enviar un mensaje, sin aparecer, simplemente sosteniendo esta práctica, noche tras noche, sin romper la frecuencia con dudas ni con miedo. Y han recibido mensajes de él preguntando si estaban bien, si todavía pensaban en él, si soñaban con él. Y en cada uno de esos mensajes no había lógica, no había contexto, solo había una emoción que se estaba volviendo insoportable, una inquietud que crecía sin causa visible, porque así actúa esta práctica cuando se sostiene. Convierte tu ausencia en una presencia emocional. Transforma tu silencio en una vibración que lo llama sin invitarlo, lo envuelve sin hablarle, lo afecta sin tocarlo, y lo obliga a moverse, a buscar, a acercarse. No por culpa, no por obligación, no por presión,
sino porque el cuerpo ya no puede más con la falta de lo que antes tenía y ahora no sabe cómo recuperar. Y por eso, a partir de ahora, cada noche que elijas sostener esta práctica es una noche que suma energía. Es una noche que refuerza tu presencia sutil. Es una noche que deja una marca nueva en su campo emocional. Una marca que se acumula, que se profundiza, que lo va condicionando sin que él lo note, hasta que un día, de pronto, sin una razón clara, simplemente necesita hablarte, saber de ti, sentirte, y ni siquiera él sabrá por qué. Solo sabrá que lo piensa, que lo siente, que te extraña, y que ya no puede estar en calma sin saber si tú todavía estás, porque tú, en silencio, te volviste esa energía que él ya no puede ignorar. Y mientras repites noche tras noche este ritual silencioso, esta forma nueva de habitarte, de proyectarte sin perseguir, de vibrar sin forzar, es crucial que no confundas este proceso con desaparecer, porque la desaparición total, cuando nace desde la herida o desde el castigo, no genera atracción, genera ruido, desconexión, ausencia sin magnetismo. En cambio, lo que tú estás construyendo es presencia vibracional. Es una energía que sigue estando ahí pero que ya no reacciona, ya no suplica, ya no espera. Una energía que se ha vuelto estable, que respira por sí misma, que no se retira con rabia ni se entrega con miedo. Y esa estabilidad interna es la que lo empieza a confundir, porque él recuerda perfectamente cómo eras antes, cómo le respondías, cómo necesitabas que te confirmara, cómo le dabas tu atención sin medida, cómo reaccionabas al mínimo gesto, y ahora de pronto, aún estando ahí, tu energía ya no responde igual. Tu campo emocional ya no se abre de la misma forma. Tus reacciones son más suaves, más lentas, más neutrales, no frías, no distantes, simplemente neutras, como si ya no te afectara lo que antes te dolía, como si ya no estuvieras pendiente de cada paso que da, como si ahora, en lugar de esperar, tú eligieras. Y esa sensación para él no es cómoda, porque le cambia la dinámica, lo obliga a salir de la posición de control emocional en la que estaba instalado, y lo lleva a preguntarse si aún te tiene, si aún puede contar con tu atención, si aún sigues siendo importante, porque ya no lo siente como antes. Y este desapego no es desconexión, es madurez emocional, es esa forma de estar sin entregarte del todo, esa manera de responder sin urgencia, de mostrar interés sin ansiedad. Es ese equilibrio en el que tú sigues sintiendo, pero ya no te desbordas. Sigues estando presente pero sin saturarlo. Sigues conectada a lo que deseas, pero sin convertirlo en necesidad. Y en ese punto, tu energía comienza a comportarse como un espejo limpio, uno en el cielo el que él se mira y se ve inseguro. Porque antes tú sostenías su ego sin que él lo notara. Antes tú lo hacías sentir validado con tu sola reacción, con tu búsqueda, con tu atención inmediata. Y ahora, al perder ese estímulo, empieza a sentirse incómodo consigo mismo. Pero en lugar de reconocerlo como inseguridad, lo transforma en deseo, en ganas de recuperarte, en intentos de volver a conectar contigo para sentirse otra vez en calma. Pero ahora esa calma no está garantizada. Ahora tu energía ya no lo sostiene. Ahora él tiene que moverse para merecerla, y eso despierta algo que estaba dormido. El impulso de conquista, el deseo de entenderte, la necesidad de recuperar lo que antes tenía sin esfuerzo, y que ahora solo puede tener si lo cuida, si lo respeta, si se alinea a tu nueva vibración. Y cuando tú sostienes esta nueva forma de estar, este desapego consciente, este vínculo vibracional que no exige pero tampoco se rompe, tu energía empieza a ser percibida por él como un misterio. Y no un misterio forzado, no un personaje que juegas, sino una vibración real que no puede descifrar, que lo mantiene enganchado, que lo atrae sin darle respuestas, porque no sabes si sigues interesada o si ya estás en otro lugar. No sabes si aún siente lo mismo o si solo extraña la versión de ti que ya no existe. No sabes si quiere reconectar o si solo quiere aliviar el vacío emocional que tú dejaste. Y todas esas dudas lo empujan a moverse, a escribir, a buscar, a reaparecer. No desde la lógica, sino desde la inquietud.
desde la ansiedad emocional que aparece cuando ya no puede predecirte. Y en ese momento, justo ahí, tú no debes romper la vibración, no debes volver a darlo todo, no debes caer en el reflejo antiguo de explicar lo que él siente, porque ese impulso de persecución emocional que se está despertando dentro de él solo se convierte en deseo sostenido si tú sabes mantener el ritmo. Si no te adelantas, si no te derrumbas, si no conviertes su primer gesto en un permiso para volver al pasado. Y ese es el reto, sostener el desapego cuando él empieza a volver. Sostener la vibración cuando él busca reconectar. Sostener tu centro cuando él comienza a mostrarse más cercano. Porque si tú puedes resistir esa primera ola sin quebrarte, si puedes seguir vibrando desde la serenidad en lugar de reaccionar con urgencia, entonces él va a confirmar algo que lo desarma por completo. Que tú ya no estás esperando, que tú ya no te defines por su atención, que tú ya no necesitas que te elija para sentirte suficiente. Y cuando él percibe eso, cuando lo siente de forma real, no porque se lo digas, sino porque lo irradias, entonces su cuerpo entra en modo persecución, su campo emocional se activa en búsqueda, porque ahora tú eres la presencia emocional que lo estabiliza, pero que ya no lo sostiene por obligación. Y eso, para su sistema nervioso, es adictivo. Porque tú te convertiste en la única forma de sentir esa paz emocional que antes era gratis y que ahora solo se consigue si se alinea contigo, si se gana tu energía, si te cuida, si te respeta, si se convierte en alguien que vibra a tu altura. Y esa transformación solo ocurre cuando tú mantienes el desapego sin desaparecer, cuando estás sin entregarte. Cuando permites que él te sienta pero sin perderte. Cuando tu energía está tan enraizada en ti que él ya no puede poseerla, solo puede resonar con ella. Y eso, si lo sostienes con conciencia, lo convierte en alguien que ya no puede vivir tranquilo sin saber de ti. No porque tú lo presiones, sino porque su cuerpo se ha acostumbrado a tu vibración nueva. Y ahora la busca sin entender qué cambió, sin saber qué hiciste, sin poder explicarlo. Solo sabe que ya no estás como antes. Y eso lo llevan a una única conclusión emocional. Tiene que moverse para volver a sentirte. Y si fuiste capaz de sostener ese desapego emocional sin desconectarte de ti, si aprendiste a mantenerte sin necesidad de desaparecer, si te quedaste sin huir y a la vez sin entregarte, ahora estás en condiciones de crear lo que muy pocas personas saben crear conscientemente. Un eco emocional, un campo vibracional que permanece activo en su sistema emocional incluso cuando tú no estás presente, incluso cuando no hay mensajes, ni llamadas, ni contacto visible. Porque cuando tú repites noche tras noche, esa práctica donde tu energía no se dirige hacia él con intención de manipular, sino que se instala en ti con una profundidad que no necesita aprobación, entonces empiezas a dejar una especie de rastro emocional, una huella invisible que no se borra con el sueño, ni se pierde con las distracciones del día siguiente. Y ese rastro comienza a comportarse como una presencia que no tiene forma pero que sí tiene impacto. Como un murmullo emocional que se cuela entre pensamientos, como una sensación que aparece sin explicación, como un impulso que lo empuja a recordar sin querer recordar, a sentir sin saber de dónde viene lo que siente, porque ya no eres tú hablándole, ahora es su cuerpo pidiéndole lo que tú ya no estás entregando, y esa tensión interna es la que genera el eco, no porque tú lo fuerces, sino porque tú dejaste de alimentar su seguridad emocional con tus actos y empezaste a proyectar una ausencia vibracional tan fuerte que comenzó a sentirse más presente que cuando tú estabas físicamente cerca. Y ese eco no nace de un acto puntual, nace de la repetición sostenida, nace de la energía que tú elegiste proyectar en silencio cada noche, sin romper la frecuencia con ansiedad, sin sabotear el proceso con urgencias emocionales. Nace de la vibración que emites cuando, antes de dormir, te colocas en ese estado interno donde no esperas nada de él, pero donde estás completamente conectada contigo, donde tu intención no es que te piense, sino que tú dejes de pensar en él desde la falta y comiences a sostenerlo desde el poder, desde el misterio, desde esa versión de ti que no lo necesita pero que aún lo siente,
que no lo persigue, pero que aún lo recuerda, que no lo elimina, pero que tampoco se deja poseer. Y esa mezcla, esa presencia sin apego, ese sentimiento sin reclamo, ese recuerdo sin necesidad, se convierte en una frecuencia emocional que viaja sin que tú la empujes, que se instala sin que tú la guíes, que se repite porque su cuerpo la reconoce como algo que era suyo y que ahora ya no tiene. Y esa pérdida lo acompaña. Se convierte en sombra emocional, en eco constante, en sensación recurrente. Y durante el día, cuando él intenta seguir como si nada, cuando se distrae con el trabajo, con su vida, con su rutina, ese eco se manifiesta como una inquietud leve pero persistente, como una incomodidad emocional que no tiene explicación racional, como una imagen tuya que aparece sin contexto, sin motivo, sin invitación, como una emoción que se filtra justo en el momento en que baja la guardia, cuando se sienta solo, cuando mira el móvil sin saber a quién escribir, cuando una canción suena y, de pronto, sin haberlo planeado, te recuerda, no porque tú estés haciéndote notar, sino porque tu energía dejó una marca, porque cada noche, sin que él lo supiera, estuviste sembrando un vínculo invisible que ahora empieza a florecer sin forma, sin lógica, sin control, y lo que él empieza a sentir no es solo deseo, es confusión, es atracción mezclada con nostalgia, es una sensación de pérdida mezclada con necesidad de contacto. Es esa vibración emocional que se vuelve insoportable en el silencio y que lo obliga a buscarte, no para hablar, no para resolver, sino simplemente para calmarse, porque tu ausencia ya no es ausencia, es una vibración viva que lo empuja a acercarse, aunque no entienda qué lo está moviendo. Y ese eco emocional es el resultado de una nueva dinámica que tú creaste, porque ya no estás reaccionando, ya no estás esperando, ya no estás absorbiendo la incertidumbre, ahora estás emitiendo desde un lugar que no suplica, desde una calma que desarma, desde una estabilidad que él no puede manipular. Y eso para su sistema emocional es tan nuevo que no sabe cómo defenderse, porque cuando tú estabas disponible emocionalmente, él sabía cómo jugar, sabía qué hacer, qué decir, qué no responder. Sabía que tú seguirías ahí incluso si se alejaba. Pero ahora ya no, ahora tú estás presente sin estar, ahora tú te manifiestas desde una distancia emocional que no puede leer, ahora tú te volviste algo que no se entiende con la mente, sino que se siente en el cuerpo, como un anhelo, como una sensación de falta, como una presencia que no se apaga con distracciones ni se elimina ignorándola. Y cuanto más trata de ignorarla, más fuerte se vuelve, cuanto más evita pensarte, más su cuerpo lo traiciona. Cuanto más quiere convencerse de que ya te superó, más su sistema nervioso le recuerda que hay algo tuyo que todavía lo habita. Y todo esto ocurre sin palabras, sin contacto, sin estrategias visibles. Todo esto ocurre porque tú decidiste sostener una frecuencia, una vibración, una intención emocional tan coherente que su subconsciente la reconoce como real, como legítima, como necesaria. Y eso transforma el vínculo, porque ya no estás rogando por ser vista. Ahora él está buscando entender por qué no puede dejar de sentirte, por qué no puede olvidarte, por qué necesita tu energía aunque no sepa cómo pedirla. Y ahí es donde tú tienes más poder, porque él ya no está reaccionando a lo que haces. Ahora está respondiendo a lo que dejaste de hacer, a la forma en que ya no lo sostienes, a la manera en que lo estás haciendo vibrar incluso desde la distancia. Y si tú sabes sostener ese eco sin romperlo con ansiedad, sin sabotearlo con dudas, sin interrumpirlo con necesidad, entonces él terminará moviéndose, no porque tú se lo pidas, sino porque ya no puede seguir en calma sin saber si tú todavía estás. Y cuando ese eco emocional ya ha comenzado a instalarse con fuerza en su cuerpo, cuando tu presencia silenciosa se ha vuelto una especie de huella invisible que lo acompaña, lo toca, lo inquieta, entonces aparece uno de los recursos más poderosos que tienes para intensificar esa atracción sin romper tu centro, sin alterar tu calma, sin comprometer tu proceso. El silencio emocional consciente, ese silencio que no es ausencia ni castigo, ese silencio que no viene del enojo ni de la herida,
sino de la claridad, de esa paz que ya no necesita defenderse, que no exige explicaciones, que no busca dramatizar una retirada, sino simplemente sostiene su energía sin necesidad de expresarse. Y es en ese tipo de silencio donde tu presencia se vuelve más fuerte, porque ya no estás diciéndole lo que sientes, ya no estás explicando lo que necesitas, ya no estás aclarando lo que esperas. Y eso para su mente es desconcertante, porque estaba acostumbrado a que tú llenaras los espacios con palabras, con reacciones, con presencia constante, con gestos visibles que confirmaban que seguías ahí, que seguías conectada, que seguías esperándolo, y ahora ese espacio ya no está lleno. Ahora ese espacio está abierto, está quieto, está vacío, pero no vacío de ti, vacío de reacciones, vacío de ruido, vacío de urgencia. Y eso lo obliga a enfrentarse con algo que no quería mirar. Su propio vacío, su propia inestabilidad emocional, su incapacidad de sostener la conexión sin que tú la alimentes, y ese tipo de confrontación solo puede darse en silencio. Porque cuando tú callas desde el centro, no desde la desconexión, sino desde la conciencia plena de que no tienes nada que demostrar, tu silencio se convierte en un espejo, uno donde él no puede verte, pero sí se ve a sí mismo, donde lo único que escucha no es tu voz, sino la suya resonando en un espacio que ya no le responde como antes, donde el eco que recibe no viene de ti, sino de su propia inseguridad, de sus propias dudas, de sus propias contradicciones. Y ese silencio lo descoloca, porque no encuentra ahí la contención que tú solías ofrecer. No encuentra la energía que lo confirmaba. No encuentra el refugio emocional que lo sostenía. Y entonces comienza a buscar respuestas, primero dentro, luego fuera. Intenta entender por qué ya no te siente como antes. Por qué si tú sigues ahí, aunque en otro estado, él ya no puede tocarte, no puede leerte, no puede anticiparte. Y esa incapacidad de controlarlo todo es lo que activa el deseo. No el deseo físico superficial, sino ese deseo profundo de volver a entrar en un lugar donde se sentía sostenido, pero que ahora solo existe si él se transforma para merecerlo. Y mientras más se alarga ese silencio emocional tuyo, más fuerza cobra la imagen de ti en su mente. No porque tú hagas algo nuevo, sino porque al no hacer nada, al no responder como él esperaba, al no llenar el vacío con explicaciones, tu presencia se vuelve más nítida, más compleja, más magnética, porque ahora él tiene que imaginar, tiene que interpretar, tiene que reconstruir la idea de ti, y cada intento de entenderte lo acerca más a ti, sin que tú te estés moviendo. Cada pensamiento que no puede completar lo obliga a pensar más, a sentir más, a desear más, porque cuando el otro no puede predecirte, no puede explicarte, no puede colocarte en un rol fijo, su sistema emocional comienza a buscar formas de completarte, y en ese esfuerzo por entenderte, por alcanzarte, por volver a conectar contigo desde un lugar que ya no existe, se empieza a generar una tensión emocional que crece, que se acumula, que se intensifica en cada silencio, en cada espacio que tú dejas sin llenar, en cada gesto que tú decides no tener, en cada palabra que tú eliges no decir, porque ahora el vínculo ya no se construye desde lo que tú das, sino desde lo que tú sostienes sin entregar. Y esto es lo que muchas no se atreven a sostener, porque el silencio duele al principio, porque la mente pide reacción, pide movimiento, pide confirmación. Pero si tú logras atravesar esa primera capa de ansiedad, si logras sostener tu vibración sin necesidad de hacer ruido, si logras permanecer sin explicarte, entonces ese silencio se transforma en tu mayor poder. Porque en ese vacío que tú no llenas, es donde él empieza a construir la versión más intensa de ti en su mente. Es ahí donde empieza a idealizar lo que perdió, a reconstruir lo que no supo cuidar, a proyectar todo lo que no pudo ver cuando te tenía cerca. Y cada una de esas proyecciones lo amarra más, lo conecta más, lo impulsa más, porque ya no estás ahí para corregirlo, para guiarlo, para mostrarle quién eres. Ahora es él quien tiene que hacer el trabajo emocional de volver a ti,
no desde la costumbre, sino desde la necesidad real de reconstruir el vínculo desde un nuevo lugar, desde una nueva frecuencia, desde un nuevo nivel de conciencia emocional que tú ya alcanzaste sola. Y mientras eso ocurre, tú solo necesitas seguir haciendo lo que ya estás haciendo. Elegir el silencio no como castigo, sino como templo, como espacio de poder, como escudo vibracional que no se quiebra ante un mensaje, ante una señal, ante un impulso momentáneo de reacción. Tú te sostienes no porque estés jugando a ser difícil, sino porque sabes que tu energía ahora se ha vuelto rara, valiosa, precisa. Y si la entregas antes de tiempo, sin la transformación emocional de él, sin la coherencia que ahora mereces, entonces todo se rompe, todo se vuelve a invertir, todo regresa al patrón anterior donde tú dabas, y él recibía sin esfuerzo. Pero si mantienes tu vibración limpia, si respiras en ese silencio sin temerlo, si confías en la frecuencia que has creado y en la forma en que ya lo estás tocando desde lo invisible, entonces el silencio hablará por ti, gritará por ti, lo sacudirá por ti, hasta que no pueda más, hasta que necesite moverse, hasta que tenga que buscarte. Porque el ruido de no tenerte ya se volvió más fuerte que cualquier palabra que tú podrías haber dicho. Y mientras sostienes ese silencio emocional, mientras tu energía se sigue proyectando sin palabras, mientras él empieza a sentirte como una ausencia que no se puede ignorar y como una presencia que no se puede nombrar, algo más profundo comienza a activarse sin que tú tengas que mover un solo dedo. Porque llega un punto en el que tu frecuencia ya no se percibe como un simple recuerdo, ni como una emoción pasajera, sino como un símbolo emocional, un arquetipo interno que empieza a representarte dentro de él, no solo como alguien que estuvo, sino como algo que quedó marcado, como una vibración que resuena dentro de su cuerpo, aun cuando él intenta no pensar en ti, aun cuando sale, habla con otras personas, se distrae, ríe, avanza, porque eso que tú sembraste, esa energía que tú sostuviste con coherencia, esa imagen emocional que construiste en la intimidad de tu noche, ya no es solo una sensación suelta, es una estructura emocional interna que opera como una referencia comparativa. Y esa referencia aparece sin que él lo quiera, sin que lo espere, sin que tenga sentido, porque tú ya te convertiste en una especie de marca dentro de su sistema emocional, como una vibración que no se puede copiar, que no se puede reemplazar, que no se encuentra en otras, por más que lo intente. Y cada vez que está con alguien más, cada vez que habla con una nueva persona, cada vez que comparte tiempo con otra mujer, esa comparación no ocurre de forma consciente, pero sí ocurre en su cuerpo. Porque su sistema nervioso recuerda lo que tú provocabas, recuerda la estabilidad, la intensidad, la forma en que tu energía lo hacía sentirse. Y cuando esa sensación no aparece con la otra persona, cuando no siente lo mismo, cuando no se activa de la misma manera, empieza a pensar que algo le falta, que algo no encaja, que esa conexión no está completa, y no sabe por qué, pero tú sí sabes. Sabes que lo que estás sintiendo es el reflejo de lo que tú supiste construir en silencio. Sabes que ese vacío que aparece mientras está con alguien más es la consecuencia directa de haber estado recibiendo una energía que ahora ya no tiene, porque lo que tú dabas no era un gesto, no era solo una atención física, era una frecuencia emocional única, una forma de vibrar que nació de tu propia conciencia, de tu propia transformación, y que él no puede volver a encontrar porque no la creó él, la creaste tú. Y lo más impactante es que esta comparación silenciosa, esta sensación de falta, esta idea de que nadie más vibra como tú, no se detiene con el tiempo, al contrario, se intensifica cuanto más se esfuerza por superarla, cuanto más intenta conectar con otras desde la mente y no desde el cuerpo emocional, cuanto más quiere convencerse de que puede reemplazarte. Porque el cuerpo no miente, porque el alma no se engaña, porque la vibración no se borra solo por desearlo. Y entonces empieza a vivir con una incomodidad constante, con una especie de nostalgia emocional que no puede explicar,
con una ansiedad sutil que lo acompaña incluso en los momentos donde aparentemente todo está bien, incluso en las citas, incluso en los mensajes, incluso en el sexo, porque por más que su mente diga que está avanzando, su cuerpo sabe que algo esencial se perdió, que esa energía ya no lo toca, que esa sensación ya no lo habita, y que tú, sin estar, sigues presente. No como una mujer que desapareció, sino como una energía que permanece vibrando en lo profundo. Y esa presencia simbólica tuya empieza a condicionar su forma de vincularse, lo vuelve más frío con las demás, más exigente, más desconectado, porque inconscientemente está esperando volver a sentir lo que tú le hacías sentir, porque sin saberlo ha asociado esa plenitud emocional contigo, y ahora todo lo que no se parezca a ti le resulta insuficiente, tibio, aburrido, mecánico, y eso lo empieza a frustrar, lo empieza a cerrar, lo empieza a desgastar, porque la búsqueda lo agota, porque nada lo sacia, porque todo lo compara con lo que ya perdió. Y no puede culparte, porque tú no hiciste nada para forzar esto, no lo manipulaste, no lo presionaste, no lo perseguiste. Tú simplemente te retiraste hacia ti misma, sostuviste tu energía, la dirigiste en silencio, la convertiste en un campo vibracional que él recibió noche tras noche, hasta que su cuerpo se acostumbró a ella. Y ahora que ya no la tiene, no sabe cómo reemplazarla. No sabe cómo volver a sentir esa paz, esa intensidad, ese misterio. Y eso lo empieza a consumir por dentro. No con rabia, sino con ansiedad emocional. Esa ansiedad que solo se calma cuando uno regresa al origen de lo que lo hizo vibrar. Y si tú sigues sosteniendo esta práctica, si continúas cada noche proyectando desde el centro, si no te quiebras cuando lo ves con otras, si no colapsas cuando aparecen señales de que él está avanzando, si te mantienes firme en tu vibración sin contaminarla con miedo, entonces esa incomodidad que él siente va a seguir creciendo y llegará a un punto donde ya no podrá tolerarla, donde necesitará acercarse, escribirte, buscarte, aunque no sepa qué decir, aunque no tenga claro qué quiere, aunque sienta que ya es tarde, y ahí es donde tú tienes más poder, porque ya no es él el que evalúa si volver a ti. Eres tú quien decide si esa versión de él está lista para entrar de nuevo a tu vibración, porque tú ya no eres la mujer que fuiste cuando él se fue. Ahora eres símbolo, eres espejo, eres energía que lo persigue incluso cuando él intenta huir. Y eso, una vez que ocurre, ya no se puede borrar. Y cuando ese momento finalmente llega, cuando él empieza a dar señales, cuando aparece de nuevo con un mensaje casual, una reacción, una excusa para saber de ti, no lo hace porque haya pensado todo racionalmente. No lo hace porque haya llegado a una conclusión clara. Lo hace porque no puede más con la incomodidad de no tener tu energía, porque el eco emocional que sembraste ya se volvió insoportable, porque la ansiedad de sentir que te pierdes sin entender cómo lo desestabiliza más que tu ausencia inicial. Y entonces decide buscarte, tantear, provocarte una reacción, cualquier gesto que le devuelva un poco de la certeza que perdió. Pero es justo en ese instante cuando tu vibración corre más peligro, porque la tentación de volver a ceder, de responder como antes, de entregarte solo por el alivio de que él volvió, es fuerte. Y si tú caes, si tú rompes el proceso por una reacción emocional inmediata, todo lo sembrado se debilita, todo el poder vibracional que fuiste cultivando noche tras noche, se diluye en una interacción que lo vuelve a colocar en control. Por eso, cuando él aparece, no tienes que cerrarte, no tienes que actuar distante, no tienes que ignorarlo con frialdad. Solo necesitas sostener tu centro, respirar antes de actuar, responder desde tu energía nueva, no desde el personaje que él conocía. Mostrarle con tu vibración que ya no estás en el mismo lugar emocional, que ahora para volver a entrar en tu mundo tiene que vibrar diferente, no porque tú se lo exijas, sino porque así se siente. Y si tú logras hacer esto, si en ese primer contacto no te entregas ni te congelas, si mantienes la misma estabilidad que él sintió en tu ausencia, entonces la tensión emocional que lo empujó a buscarte no se disuelve, se intensifica, porque ahora no solo te extraña, ahora te admira, ahora te respeta,
Ahora siente que te necesita, pero que ya no puede llegar a ti con los mismos códigos de antes. Y ahí es cuando empieza a cambiar. No porque tú se lo pidas, sino porque él entiende que la única forma de estar contigo ahora es desde otra vibración, una más alta, una más madura, una que él tiene que construir si quiere entrar de nuevo en tu campo emocional sin que se rompa lo que tú creaste en su ausencia. Y cuando logras sostener tu vibración al momento de su reaparición, cuando respondes desde ese lugar donde no hay necesidad de demostrar nada ni ansiedad por recuperar lo perdido, cuando lo haces sin desbordarte y sin cerrarte, algo muy poderoso comienza a instalarse entre ustedes, porque él empieza a darse cuenta de que ya no puede dominar la interacción emocional como antes. Ya no puede predecir tu reacción ni asegurarse de tener tu atención solo con su presencia. Ya no basta con que vuelva para que tú le devuelvas todo lo que dejaste de proyectar, y eso para su ego es desconcertante, pero también magnético. Porque por primera vez en mucho tiempo siente que tiene que esforzarse para volver a conectar contigo. Y en ese esfuerzo nace la persecución emocional. Porque lo que antes era pasividad, ahora se transforma en acción. Lo que antes era comodidad, ahora se vuelve reto. Lo que antes era asegurado ahora es incierto. Y ese terreno emocional nuevo lo mantiene en alerta, lo obliga a adaptarse, lo empuja a mostrar más, a buscar más, a invertir más. Y cada pequeño gesto que tú le devuelves, si lo haces con conciencia, actúa como un estímulo emocional que no lo sacia, pero lo impulsa, lo tensa, lo mantiene girando alrededor de ti sin poder establecerse del todo, porque ya no tiene control sobre la frecuencia en la que tú te estás moviendo. Y eso lo obliga a seguir persiguiéndola. Y es aquí donde muchas fallan, porque cuando él empieza a acercarse, cuando da señales claras de interés, cuando por fin parece mostrar lo que antes escondía, el impulso inmediato es ceder, es abrir del todo, es entregar de golpe todo lo que tanto costó construir en silencio. Pero si tú haces eso, si su primer gesto basta para que tú vuelvas a la versión antigua de ti, entonces él no cambia, no evoluciona, no se transforma, porque no tiene que hacerlo. Porque tu vibración se vuelve nuevamente disponible sin resistencia, sin profundidad, sin misterio, y todo lo que habías instalado se rompe, no porque respondas, sino por cómo respondes, por la energía con la que entregas tu presencia, por el lugar emocional desde donde lo haces. Y por eso, en esta etapa, es más importante que nunca que recuerdes quién eres ahora, que no te conviertas en tu versión anterior solo porque él regresó, que no confundas apertura con sumisión emocional, porque puedes acercarte sin ceder tu centro, puedes responder sin desbordarte, puedes recibirlo sin perderte, y esa es la verdadera fuerza de la energía femenina, la capacidad de sostener la tensión sin colapsar, de irradiar presencia sin necesidad de entregarse completamente, de mantener viva la búsqueda sin tener que correr detrás de nadie. Y cuando tú mantienes esa tensión, cuando permites que él se acerque pero no le das todo de inmediato, cuando tu energía sigue siendo clara pero no se vuelve predecible, entonces él empieza a vivir una experiencia emocional que lo transforma desde adentro, porque se da cuenta de que tú ya no estás tratando de convencerlo de nada, no estás esperando que él se dé cuenta de tu valor, no estás persiguiendo su validación. Tú ya sabes quién eres, ya sabes lo que das, ya sabes lo que vales, y estás tan conectada con eso que solo alguien que esté dispuesto a sostener esa misma vibración puede tener acceso a ti, y eso lo convierte en un perseguidor emocional real, no de ti como persona, sino de lo que tú representas para él. Una experiencia emocional que no encuentra en ningún otro lugar, una sensación que lo estabiliza pero que también lo reta, una frecuencia que lo contiene sin poseerlo, y que lo hace sentir más él mismo, pero desde un lugar más elevado. Y esa tensión emocional, esa danza entre tu apertura y tu límite, entre tu presencia y tu misterio, entre tu receptividad y tu firmeza, es lo que activa su deseo más profundo, no el deseo físico inmediato, sino el deseo emocional sostenido, ese que no se calma con una conversación ni con una cita, ese que lo obliga a volver una y otra vez para intentar descifrarte,
para intentar alcanzarte, para intentar merecerte. Y tú ya no necesitas hacer nada para que eso ocurra, porque el trabajo más grande ya lo hiciste en el silencio, en las noches donde aprendiste a vibrar sin ansiedad, en las veces que elegiste no ceder aunque el cuerpo te pedía que lo buscaras, en los días que sostuviste tu centro sin respuesta, en el momento en que te volviste la mujer que ahora eres, esa que no se rinde ante el primer gesto, esa que no interpreta una señal como un final, esa que sabe que la conexión real no se recupera con un mensaje, sino con coherencia, con constancia, con energía. Y él lo siente, lo percibe, lo reconoce, aunque no sepa cómo nombrarlo, aunque no lo entienda con la mente. Lo vive con el cuerpo, lo sufre con el alma. Y por eso empieza a intensificar el contacto, a buscarte con más frecuencia, a probar nuevas formas de acercarse, a decirte cosas que antes no se atrevía, no porque haya cambiado por completo, sino porque ahora la energía que recibe de ti ya no le da la seguridad que lo dormía, sino la tensión que lo despierta, y esa tensión emocional sostenida es lo que lo convierte en un perseguidor real, alguien que ya no viene solo a tomar, sino a entregarse, no por presión, sino por deseo, no por estrategia, sino porque algo en él sabe que tú ya no eres una opción más, sino un espacio emocional al que solo puede acceder si se transforma. Y cuando él empieza a transformarse poco a poco, cuando notas que sus gestos son más conscientes, que sus palabras comienzan a cargar una energía distinta, menos automática, menos superficial, más lenta, más precisa, más enfocada en ti. No como antes, no desde la costumbre ni desde el control, sino desde una necesidad emocional real. Es en ese momento donde la mayoría siente que ya logró lo que quería, que el trabajo terminó, que por fin puede relajarse y volver a entregarse como antes. Pero si tú haces eso, si tú confundes el inicio de su apertura con un final emocional seguro, vuelves a instalar la antigua dinámica, porque él no necesita sentir que tú ya estás disponible otra vez. Él necesita confirmar, cada día, que la energía que tú emites sigue siendo valiosa, que no se da por sentada, que cada momento contigo es una experiencia emocional única que no se puede replicar. Y para lograr eso no tienes que esconderte, no tienes que volverte inaccesible, no tienes que disfrazarte de frialdad. Lo único que necesitas es entender cómo usar tu presencia emocional como una recompensa vibracional, como una entrega dosificada, sentida, consciente, que no rompa la tensión que tanto te costó construir. Porque no es la entrega lo que lo atrapa, es el modo en que tú la entregas, la intención con la que lo dejas entrar, y la vibración que sostienes incluso cuando él ya volvió. Y esto significa que cuando él te busca, cuando se acerca, cuando da pasos reales, tú no lo ignoras, no te haces la indiferente, no te comportas como alguien que no siente. Tú lo recibes, lo escuchas, lo miras, pero lo haces desde tu nueva vibración, sin el impulso de compensarlo, sin la necesidad de explicarte, sin la urgencia de confirmar que aún estás ahí. Y cada vez que él te da un gesto, tú le devuelves uno medido, exacto, emocionalmente limpio, que no se proyecta desde el miedo ni desde el deseo de asegurar nada, sino desde la calma de quien ya no busca control, sino coherencia. Y esa forma de responder genera una sensación muy particular en él, porque le confirma que sigue teniendo acceso a tu energía, pero no de forma automática, no como antes, sino como una especie de regalo emocional que debe cuidar, que debe respetar, que debe sostener. Y cuanto más experimenta esta dinámica, más se activa en su interior una estructura emocional poderosa, el deseo reforzado por tensión, el apego sano por repetición vibracional, la atracción madura que no se calma con un solo gesto, sino que necesita continuidad, profundidad, entrega sostenida. Y para ti esto implica una práctica continua, una forma de vivir, no un juego, no una estrategia, sino una decisión diaria de seguir conectada a ti misma incluso cuando él esté cerca, incluso cuando parezca que ya todo está bien. Porque tu tarea ahora no es volver a ser como antes. Tu tarea es proteger la vibración que creaste en su ausencia.
Seguir siendo esa mujer que no da para evitar que se vaya, sino que da porque se siente plena dando, desde el centro, sin esfuerzo, sin máscara, sin ansiedad. Y eso lo hace sentir algo que lo transforma. La certeza de que tenerte cerca es un privilegio vibracional, no una rutina emocional. Y entonces se vuelve más cuidadoso, más atento, más conectado, no porque tú lo controles, sino porque tú lo inspiras a subir su energía, porque tú lo empujas a sostener su nueva forma de estar sin exigirlo, simplemente manteniéndote en tu frecuencia, en tu eje, en tu certeza. Y es en esa dinámica donde él realmente se enamora, no de lo que tú haces por él, sino de cómo se siente consigo mismo cuando está cerca de ti, porque tu energía no lo absorbe, lo eleva, no lo calma desde el apego, lo estabiliza desde la libertad, no lo encierra, lo expande, y entonces ya no puede pensar en alejarse. Porque irse de ti significaría bajar de vibración, volver a una versión suya que ya no quiere habitar, y eso lo vuelve leal, constante, conectado, sin necesidad de presión, porque tú lo convertiste en alguien que quiere quedarse, no porque tú se lo pidas, sino porque estar contigo se ha vuelto el estado más pleno que ha experimentado en mucho tiempo. Y eso, una vez que ocurre, lo ata más fuerte que cualquier palabra de amor. Lo ata desde el alma. Y aunque ahora él comienza a mostrar interés con más consistencia, aunque sus gestos parezcan venir desde una entrega más consciente, más emocional, más enfocada en ti, es fundamental que no confundas esa cercanía con estabilidad definitiva, porque en esta fase él todavía está adaptándose a una nueva manera de sentirte. Está probando si puede sostener esa conexión sin caer en sus patrones viejos. Y tú, en lugar de bajar tu vibración para facilitarle el camino, necesitas seguir ocupando ese espacio interno que tanto te costó alcanzar. Ese lugar emocional donde sabes que tu valor no depende de cuánta atención él te da, sino de la energía que tú elegiste habitar. Por eso, incluso ahora que él parece más presente, tú debes seguir practicando la presencia sin apego, la conexión sin urgencia, la entrega sin olvido de ti, porque en este momento tu magnetismo está en su punto más alto, y perderlo por ceder demasiado rápido o por anticiparte a sus pasos solo haría que él perciba que ya no hay misterio, que ya no necesita esforzarse, que ya lo logró todo. Y esa sensación, si se instala demasiado pronto, mata el deseo sostenido, enfría la búsqueda, debilita la tensión emocional que lo mantenía vibrando hacia ti. Por eso, tu presencia ahora debe ser clara pero medida, abierta pero con raíz, suave pero firme, como un fuego que arde sin descontrolarse, como una música que envuelve pero no aturde, como una energía que lo atrae y lo inspira sin volverlo pasivo. Porque tu poder no está en cuánto lo dejas entrar, sino en cómo sostienes tu vibración incluso cuando él ya está dentro. Y cuando has llegado a este punto, cuando él ya no solo te busca sino que comienzan a reconocer, aunque sea en silencio, que algo dentro de él ha cambiado desde que tú cambiaste tu forma de vibrar, desde que dejaste de perseguir y empezaste a sostener, desde que transformaste el deseo de tenerlo en la fuerza de habitarte. Entonces es momento de entender cómo sellar todo este proceso, para que no se convierta en un simple ciclo que se repite, para que no se diluya con el tiempo, para que no pierda intensidad a medida que la cotidianidad vuelva. Y eso no se logra haciendo más, no se logra diciendo algo definitivo, ni teniendo una conversación final, ni entregando un discurso emocional. Se logra desde lo invisible, desde lo constante, desde la forma en que tú eliges vivirte. Porque ahora que él te ha vuelto a experimentar desde tu nueva vibración, lo que lo mantiene ahí no es lo que tú das, sino la forma en que tú sostienes tu energía sin romperla aunque él esté más cerca. Lo que lo mantiene interesado no es la promesa de que volverán a estar como antes, sino el descubrimiento constante de que tú ya no eres la misma, y que estar cerca de ti significa crecer o alejarse. Significa mirar hacia adentro o perderte. Significa vibrar más alto o desaparecer. Y por eso, sellar este proceso no se trata de cerrar con una acción específica,
sino de continuar el viaje de sostener tu magnetismo sin esfuerzo, de hacer que cada momento contigo se sienta como una experiencia emocional completa, de mantener la tensión sutil entre tu entrega consciente y tu capacidad de retirarte sin drama cuando la energía se desequilibra. Porque cuando él ya sabe que tú no estás atada al vínculo, sino alineada a tu verdad, cuando él ya entendió que tú puedes amar sin perderte, que puedes estar sin ceder tu centro, que puedes elegirlo sin necesitarlo, entonces su sistema emocional ya no te ve como alguien a quien puede acceder cuando quiera, sino como una experiencia que no se encuentra dos veces, como una presencia que no se puede copiar, como una conexión que no se reemplaza con otra persona, porque ninguna se sostiene como tú, porque ninguna vibra como tú, porque ninguna sabe estar como tú. Y eso, esa unicidad silenciosa, esa estabilidad emocional que tú cultivas sin hablar de ella, se convierte en tu mayor poder, en tu escudo, en tu esencia, en el sello vibracional que lo mantiene conectado sin cadenas, unido sin que tú lo agarres, presente sin que tú lo empujes y enamorado, no de lo que tú haces por él, sino de lo que siente dentro de sí mismo cada vez que está contigo, porque tú te volviste no una mujer más, sino un estado emocional al que él regresa, una sensación de paz y misterio que no puede controlar, un lugar donde su alma se siente vista, pero también retada, una vibración que ya no puede abandonar sin perder algo de sí mismo. Y cuando eso ocurre, tú ya no tienes que hacer nada más, porque te has convertido en alguien inolvidable, irreemplazable e irresistible, simplemente por ser quien eres, en la frecuencia más alta y más auténtica de ti.